¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche aquí, transmitiendo en vivo y en directo vía la señal FM y también vía Facebook. Saluden muchachos ahí a los que ya se conectan vía Facebook. Y a Johnny Arce en los controles también un saludo, aquí está que se mata de risa Johnny. Nos hemos tomado una foto en su momento y la hemos subido también a las redes sociales para que vean acá el hombre que nos gobierna desde la cabina. Desde la cabina también está Johnny Arce. Y eres famoso, ¿eh? Sí, es famoso. Johnny Arce es famoso aquí. También saludos a todos los que ya se conectan, nos escuchan desde el extranjero también, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Argentina. Tenemos un público bastante diverso y esta noche estamos aquí con Adrián Núñez e Iván Antesana. Muy buenas noches, Adrián. Muy buenas noches, Iván. ¿Cómo están en esta noche? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Andy? Bien. Sí. Con todas las ganas de empezar el programa, Iván. Está ahí entretenido con los celulares, Iván, ¿no? Lo tenemos que despegar de los controles aquí, Iván. Son los contratos. Sí. Sigue nomás, porque por eso es que hay programa, así que está bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar como todos los lunes. Siempre tenemos una canción que hace alusión al tema de fondo, así que vamos a escuchar a Rolly, el popular Pichiri de Voces Oriundas. Con este tema vamos a escuchar el tema introductorio. Wow, dice Voces Oriundas. Ya. Caminando por la noche en la fría, desolada carretera, corriendo a velocidad en el coche, una luz impactó mi cabecera. Yo bajé de mi carro asustado y mirando al cielo estrellado, una nave llegué a ver al instante con una luz que era paralizante. Me elevaron, me llevaron a su nave, me subieron rapidito y vi a mi auto de lejitos. Me llevaron los marcianos, adiós amigos humanos, después de años volveré a la tierra en una noche a contar mi historia de secuestro en un libro que por $1 te lo muestro. No recuerdo bien si un sueño solo era, pero no importa, aquí le creen a cualquiera. Y si con esto no consigo mi mansión, al menos puedo fundar mi religión. Nos vamos en platillos mis locales, porque es el tema de hoy en Paranormales, guía, Voces Oriundas. Bien, ahí escuchábamos el tema introductorio a cargo de Rolly Ortiz, el popular Pichiri, que también toma fotografías, así que le mandamos aquí un cordial saludo a Rolly, que siempre nos ayuda con el tema introductorio. Y bueno, vamos a hablar de este tema más adelante con un invitado especial también, ¿no? Pero ahora vamos a introducirnos ya en el bloque, nuestro acostumbrado bloque inicial con el que analizamos la coyuntura de los medios de comunicación, que siempre nos traen cosas interesantes y esta vez no es la sección, así que vamos a escuchar la cuña de este bloque que llama tanto la atención de nuestro público. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. Esta comerciante entregó sus ahorros a unos sujetos que le prometieron multiplicar su dinero con un líquido mágico. Por increíble que parezca, esta mujer creyó en la insólita propuesta. Yo veía que de 20 soles ellos sacaron doble para ver, de ahí seguían ellos que no me soltaban ya para nada. Pero todo era una estafa. Los sujetos aseguraron que la sustancia mágica no había funcionado. Era una estafa realmente, me dijeron, no, de 3 días lo vamos a solucionar tu billete, pero yo nunca le he visto mi billete, todo estaba de negro, estaba mi billete, todos los... El plan de estafa continuó. Le prometieron devolver su dinero. Sin embargo, recibió un fajo de cartulina. Tras la denuncia, agentes del Escuadrón Verde detuvieron a Juan Carlos Tapia Noriega, uno de los integrantes de la banda de delincuentes. En su mochila tenía una lista con los nombres de sus próximas víctimas. La policía inició la búsqueda de sus cómplices que habrían estafado. Bien, ahí escuchábamos la primera noticia de este bloque que viene desde Cusco, ¿no? Una persona que fue engañada con el truco más antiguo de la historia, con ya no la reproducción de los panes, sino la reproducción de los billetes. De los billetes, sí. Sí. 10.000 soles le sacaron a la pobre mujer. ¿Y cuántas otras personas habrán pasado por lo mismo, no? Sí, exactamente, porque dice que tenían, según la información, todo un listado de personas a las que iban a estafar, ¿no? Aunque parezca increíble de creer, este tipo de engaños ocurren, ¿no? Y la gente cae con una facilidad que realmente sorprende
o no deja de sorprendernos, mejor dicho, porque tenemos tocando estos temas durante tanto tiempo y no paran, ¿no? En realidad cada vez es progresivo el crecimiento. Bueno, simplemente tendría que decirle a quienes antes de recurrir a estos místicos, pues recurran un poco a esto, ¿no? a comprobar lo que realmente es en este caso, como Mario Bunge dice. Quiero leer este fragmento nada más, que es interesante para nuestros oyentes. Dice: mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta, ¿no? Un mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Amasa y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades. Construye la sociedad y es a su vez construido por ella. Trata luego de remoldear ese ambiente artificial para adaptarlo a sus propias necesidades animales y espirituales, así como a sus sueños. Crea así el mundo de los artefactos y el mundo de la cultura. La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social en cuanto se le aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. La ciencia se convierte en tecnología. Sin embargo, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando lo consideramos como un bien por sí mismo, esto es, como un sistema de ideas establecidas provisionalmente, y como una actividad productora de nuevas ideas, esto es la investigación científica. Creo que este es el método para no caer en este tipo de estafas, ¿no? Hay que tenerlo bastante en cuenta, Mario Bunge. Bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente noticia, que sí es un tema bastante delicado nuevamente, porque como ya estamos aquí tocando semana tras semana con diferentes tipos de terapias, y en este caso vamos a escuchar una bastante particular y después la comentamos. La programación de las constelaciones familiares es una técnica terapéutica desarrollada por el psicoterapeuta Bert Hellinger. Su objetivo es liberar a las personas de los conflictos que suelen venir de generaciones pasadas. En nuestro país, Sara Ceballos es consteladora familiar. Vamos a conocer un poco de ella. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Esta reprogramación es para tomar conciencia de cosas que nos están afectando de generaciones pasadas en nuestra familia, que conocemos porque las hemos vivido, que las hemos escuchado o que las llevamos en el ADN. Bueno, definitivamente es un método terapéutico que ayuda a ver qué información que llevamos en nuestras células nos está obstaculizando para diferentes aspectos de la vida. Entonces, este método lo que ayuda es encontrar la raíz de aquellas situaciones que conscientemente nosotros no sabemos de dónde vienen. Aquí llamas entrar en resonancia. ¿Qué implica? ¿Una meditación previa, por ejemplo? Implica un relajamiento previo para que estemos más centrados y no estemos con la mente racional pensando otras cosas, sino que estemos más centrados y permitamos conectarnos con ese nivel profundo del inconsciente. Y en base a eso ya hacemos una configuración, como estos accesorios de madera que hemos puesto acá. ¿Cómo utilizas los accesorios para eso? En primer lugar, si alguien desea trabajar algo, miramos estos accesorios que, como vemos, hay pequeños y hay grandes. Estos representan mujeres pequeñas, estos hombres pequeños, hombres grandes y mujeres grandes. Entonces la persona escoge primero un accesorio que le represente y ahí ya está como cargándose la información de esa persona. Y si se ve que, por ejemplo, el problema que trae viene de la rama materno-paterna, entonces empezamos a hacer una configuración. Por ejemplo, la persona de repente escogió ese accesorio que le representa. Y de repente vemos que esa falta de éxito en el ejemplo que estamos hablando, de repente viene relacionado por la madre, porque la madre no logró estudiar, no logró salir adelante. Entonces ponemos otro accesorio que represente a la madre. Y ahí se va percibiendo una información para ver hasta qué punto viene de la madre o de repente también mucho más atrás. ¿Una sesión dura? 1 hora aproximadamente, ¿no? En 1 hora más o menos es que la persona puede encontrar la raíz de aquello que le afecta y definitivamente eso ya va a ser algo que le va a permitir que la vida cambie y pueda fluir algo mejor.
Bien, escuchábamos la noticia y la segunda noticia de este bloque. Bueno, antes de comentarle, quiero mandar saludos a María Gabriela, a Aldin Bujaico, a Jordan Ponce, que está reclamando a Choi, a Carlos Montesinos y a todos los que se conectan a través de las redes sociales y también vía la FM, ¿no? Estábamos hablando de esta noticia de las constelaciones familiares, ¿no? De repente para algunos le parece un poco raro este término, pero en realidad se está haciendo bastante popular, ¿no? Yo les quiero comentar una experiencia personal, ¿no? Un día me invitaron a una escuela de padres en el colegio de mi hija y había una charla psicológica, ¿no? Como las que suelen ofrecerse en diferentes colegios, que suele ser muy interesante, ¿no? Y había una psicóloga que empezó a hablar precisamente de esta experiencia de las constelaciones familiares para abordar ciertos problemas que tienen los padres o las parejas, etcétera. Y cuando empecé a escucharlo recordé precisamente este tipo de personajes. Hizo una dinámica bastante curiosa donde ponía en fila, ¿no? A varias personas y hacía representar roles, ¿no? Uno era en este caso el constelado, por llamarlo de alguna manera, y otro era el padre, la madre, y representaban estos papeles, ¿no? Una cosa rara, es una cosa mística, como suele decirse en las constelaciones familiares, es casi como recurrir al Reiki, ¿no? Es como esas experiencias astrales. Es una mezcla estaba leyendo, es una mezcla de psicoanálisis con poderes místicos, una cosa rara, pero que se está vendiendo mucho ofreciendo como terapia psicológica, ¿no? Eso es en realidad peligroso. Mucha gente cree que es algo científico. A mí me lo han propuesto también como si fuera algo científico. Me acuerdo una vez saliendo de una entrevista en Radio Capital, el entrevistador, que no voy a decir su nombre, me dijo, a ti te interesaría mucho eso, porque, o sea, pensó que me estaba proponiendo algo que era para mí muy interesante. Dije, la verdad que no, pero bueno, no quise quedar mal. Pero la verdad es que es una idea bien jalada de los pelos, la creencia de que puedas transmitir recuerdos, traumas, lo que sea, a través de los genes, ¿no? Los genes son bases nitrogenadas, son estructuras de bases nitrogenadas, nada más. Puedes reconstruir tejido, lo que sea, pero tú puedes clonar a una persona, pero si ese clon tuyo, por ejemplo, un mini-me de Andy, tiene otras vivencias, tiene otros recuerdos, traumas, lo que sea, no va a tener digamos, tus características psicológicas al final, ¿no? Va a ser otra persona. Claro. Exactamente. Miguel Yáñez, buenas noches, ¿cómo está, señor? Usted se ha quedado atrapado en Gamarra, creo. Sí, me he quedado... Sí, las constelaciones. Bueno, en este tema es bien gracioso, ¿no? Yo justamente había escuchado ya con anterioridad este reportaje y es bastante tirado de los pelos pensar que se puede transmitir esas características por los genes, ¿no? Es como decir, ¿no? Digamos, yo soy un asesino en serie y mi hijo o mi nieto o mi bisnieto van a adquirir esos genes, ¿no? Sin haberme conocido, sin haber yo influenciado, porque este tema de transmitir malas conductas, digamos, o buenas conductas es algo social, no es algo genético para nada. O sea, bueno, podrías transmitir alguna condición mental, ¿no? Ahí sí, o sea, eso sí. Claro, de repente, sí, claro. Sí, eso sí. Pero lo que ellos dicen es que en realidad tú estás transmitiendo como recuerdos, o sea, vivencias, no sé, algo traumático podría pasarse por los genes, ¿no? O sea, para que lo identifique claramente, las constelaciones familiares han sido desarrolladas por Bert Hellinger, que su objetivo es liberar a las personas de tensiones, conflictos que suelen venir de generaciones pasadas y tienen sus raíces en los acontecimientos de la historia de la familia. Es decir, tales como conflictos bélicos, violencia familiar o doméstica, fallecimiento prematuro de los padres, abortos, separaciones, violaciones, y que puede manifestarse un montón de cosas: depresiones, psicosis, miedos, migrañas, cáncer crónico, etcétera, etcétera, absolutamente todo, que puede curarse absolutamente todo. Hay varias formas, como ya mencionaba, en este caso que puede ser grupal, o como en este reportaje que acabamos de escuchar, en la que te muestran unas especies de juguetitos y tú, digamos, no sé cómo explicarlo, es como la fuerza que, o sea, tus vibraciones se posan sobre estos muñequitos y el constelador puede, en una hora, dijo, ¿no? Como escuchar, en una hora, o sea, ya cuando te ofrecen una curación en una hora... Es un muñequito vudú un poquito más elaborado. Exactamente. Entonces, yo creo que nuestros oyentes, cuando ya escuchen que un tratamiento, como ya en otros diagnósticos también anteriores, te cura o te predice algo en corto tiempo, ya hay que empezar a sospechar de la demasiado validez. Bueno para ser verdad. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo quienes nos ofrecen esto sin tener realmente un respaldo científico. Mucho pensamiento crítico. Sí, acá está, por eso leía Bunge inicialmente, acá está mi libro de Sol.
que siempre es bueno, la ciencia, su método y su filosofía, pero el contenido es lo que vale finalmente. Hay que tener bastante ojo crítico con estas terapias y vamos a seguir insistiendo. Cada semana, si se dan cuenta, estamos trayendo ¿no? una nueva terapia, una nueva forma de diagnóstico, y esto parece que no acaba nunca, ¿no? Identificamos en este listado precisamente que trajimos de este documento español, unas casi como 70 o más pseudoterapias y pseudodiagnósticos, ¿no? Que son bastante peligrosos porque se ofrecen alegremente y no estamos lejanos de eso, ¿no? Ahora, el problema está que suele mezclarse con hechos que sí son científicos, entonces al momento de ofrecerse pueden parecer muy bonitos, muy agradables, pero finalmente no tienen evidencia detrás que pueda... Está camuflado, la pseudociencia está camuflado en ciencia, o sea, muestran una parte científica, pero de ahí hay una parte que no es inconexa, ¿no? Claro. Ahora, respecto a este tema de las constelaciones familiares, estaba leyendo un documento, un cruce bibliográfico, ¿no? Dice... buscando en la base de datos, no se ha hallado ninguna evidencia. En la búsqueda se encontraron 330 libros con el título de Constelaciones Familiares, de los cuales el 90%, ¿no?, señalan las publicaciones de Hellinger como el fundamento de efectividad. Es decir, casi todos los libros escritos sobre constelaciones familiares son citas o alusiones a este autor, es decir, al mismo impulsor de esta pseudociencia, ¿no? Entonces eso es, obviamente, no tiene una validez. Es como, yo escribo una publicación, tú me citas, a mí me lo devuelves y entramos en un círculo vicioso, ¿no? Nos autoafirmamos, ¿no? Así no funciona la ciencia de ninguna manera, ¿no? Yo creo una pseudociencia donde curo con ladrillo en polvo y todos citan mi estudio, entre comillas, claro. Ajá. Y nos avalamos mutuamente, como dice Andy. Eso así no funciona. Claro. No funciona. Bueno, hoy día no ha estado Víctor García del Lune con nosotros, pero es interesante tener nos está siguiendo en las redes. Ahí está Víctor. Sí. Víctor, si puedes llamar un minuto aquí al 388-3800 y dar tu opinión como psicólogo, encantado. Dice que Víctor fue abducido, por lo que no llega al programa. Víctor, ya sabes, si vas al espacio trae un poco de brownie, ¿no? Eso siempre es interesante para sobre bueno, todo si te pasa algo, no tengas miedo, porque tus hijos no van a heredar lo que te pueda suceder en algunas partes del cuerpo. Podemos inaugurar las constelaciones intergalácticas, claro, ¿no? También sirve. Bueno, yo tengo un historial en la familia de cáncer de próstata. Estoy seguro que al menos eso mis hijas no lo van a heredar, ¿no? Bastante complicado, ¿no? Pero lo que nuevamente acá nos va a aducir es Johnny, porque Johnny dice pausa comercial aquí, todos siempre. Volvemos después de la pausa publicitaria aquí en Paranormales de la Noche. Acabo de ver algo extraterrenal acá. Después les comento tras el siguiente bloque. Bueno, vamos ya a nuestro tema de fondo que hemos estado anunciando también en la semana. Este tema de las abducciones, de los contactos, que es un tema que le interesa muchísimo a nuestra audiencia. Estos temas paranormales, estos temas que salen de lo cotidiano, ¿no? Después vamos a entrar brevemente a la descripción. Vamos a escuchar un reportaje introductorio que viene a cargo de Mayara, que está haciendo su debut como reportera del programa. Así que vamos, ya que nos piden la cuota de género, entonces ahí está Mayara también dando su aporte con este reportaje introductorio sobre el tema. Vamos a escucharlo. Las historias de vida extraterrestre nos fascinan tanto como las de fantasmas y otros fenómenos misteriosos. La literatura y en especial el cine han impulsado nuestra imaginación de cómo serían esas otras formas de vida y cómo se darían esos encuentros famosos del tercer tipo. Dentro de esta categoría, las famosas abducciones o secuestros extraterrestres son las más impactantes. Desde los años 50, en que empezaron a hacerse frecuentes las historias de abducciones, muchas suelen ser similares. El relato empieza con un secuestro repentino y luego la aparición de una especie de sala semejante a un laboratorio en el cual unos extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. Una característica propia de este proceso es una amnesia temporal a la que le denominan tiempo perdido,
Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar los detalles y los obliga a recurrir a sesiones de regresión hipnótica para recordar aquellos sucesos. Esto hace que los testimonios entren en terrenos pantanosos y difíciles de analizar, puesto que hasta la propia validez de la hipnosis es puesta en duda. Sin embargo, este hecho no ha impedido que se hayan formado grupos y colectivos de contactados alrededor del mundo, de los cuales incluso algunos han escrito famosos libros y ofrecido conferencias. Incluso hay religiones formadas en torno a este hecho como los raelianos y aquí en el Perú el grupo Alfa y Omega. Para los escépticos, estos hechos pueden explicarse con fenómenos fisiológicos como la parálisis del sueño en unos casos, alucinaciones y en otros casos simple estafa comercial. De una forma u otra, este fenómeno sigue fascinando a millones y por eso hoy averiguaremos qué tan fiables son estos testimonios. Y por esta noche entramos en contacto. Informó para Paranormales de la Noche Mayra Landacay. Bien, escuchábamos el reportaje introductorio a cargo de Mayara Andacay. No hay nepotismo por si acaso, es mi hija. Así que está ahí haciendo su debut como reportera del programa. Su pinino. Sí. Entonces, para entrar un poco el tema así brevemente nada más, Allen Hynek, este astrónomo, hizo una clasificación de estos encuentros con seres de otros mundos, ¿no? Hay una primera fase, una segunda fase y una tercera fase, ¿no? En la primera es la de los avistamientos, es decir, estos objetos que pasan, ¿no? Que pasan a lo lejos. Una segunda fase que es efectos indirectos, podría ser como estas imágenes que aparecen en los cultivos de pronto. Y una tercera fase que ya viene a ser un contacto directo, los encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Que se conoce como las famosas abducciones. Sobre este tercer punto es que vamos a conversar esta noche y para eso tenemos aquí en nuestra mesa de conducción a José Antonio Córdoba de Alfa y Omega. No sé cuál es el cargo de José Antonio dentro de Alfa y Omega. Tuvimos aquí hace 7 años aproximadamente, 2013, ¿no? 2013 tuvimos aquí a Antonio Córdoba, señor padre. Sí, le tuvimos aquí, lo estuvimos conversando hace buen tiempo. José Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andy, buenas noches a la mesa, gracias por la invitación. Si puedes ponerte, sí, si gustas para que... Escuchémonos. Ahí está. Bueno, lo que les quería decir es el agradecimiento antes que nada por la invitación y luego señalarles que justamente tenía en mente señalar estas experiencias en sus 3 tipos o hasta 4 que ahora están diciendo, ¿no? Hay más, hay incluso hasta, estuve leyendo un poco hace algún tiempo, hata 8 tipos de clasificación, sí, pero bueno, ya es ahora un poco se está diversificando, pero nosotros reconocemos... La época de la diversidad. Así es, nosotros reconocemos este contacto del cual deriva la escritura telepática o divina revelación como una experiencia de 4º tipo, en la cual luego del avistamiento, de las señales y del contacto inicial, queda pues una evidencia, un mensaje. Entonces esta escritura, estos divinos rollos que están en el hogar de mi padre, que ya pasó al nivel espiritual, al plano espiritual, y nosotros quedamos pues para continuar esta labor, pedimos su estudio, su análisis. Justo para los que no nos escucharon hace ya algún tiempo que el programa estuvo fuera del aire también, quisiéramos recordar un poquito, un fragmento de lo que conversamos aquella vez con Antonio aquí mismo en el programa. En diciembre del 2013 vamos a escuchar aquí, en ese entonces, la declaración de Antonio Córdoba. ¿Qué dijo en ese momento? Vamos a escuchar así un breve fragmento nada más, escucharlo aquí, recordar al buen Antonio aquí en Paranormales de la Noche. ¿Cómo no? Gracias a usted también por la invitación y la oportunidad de dirigirme al público oyente de Radio Canto Grande. Hermanas, hermanos. El tema del viaje en sí, ¿cómo ocurre? Eso es lo que quisiera que nos comente. La historia es larga, pero voy a tratar de sintetizarlo. Exacto. Para que no puedan... Bueno, en realidad yo lo invité a pasar al autor del conocimiento a mi hogar. Él estuvo desde el año 1975 hasta el 78. Fue en el año 1977, yo deseaba mentalmente salir al espacio, conocer... pero no me atreví a pedirlo a él, solo que él es telepático, lee la mente, y cuando él desea complacer al discípulo, para él no hay problemas, ¿no?
y finalmente apareció una nave sobre la azotea de mi hogar, más o menos como un diámetro de 15 metros, ¿no? Como una lenteja gigante, botaba luces de colores. Entonces el Divino Maestro salió y él levita, ¿ya? Hace un gesto y se va directo a la tobera de la nave. Por la tobera de la nave él penetra al interior. Por la escotilla de la nave me mira y me hace un gesto así, suba. Lógicamente yo dije, esto yo lo he deseado, esto es un premio divino, pero no me lo merezco, porque en ese momento, entonces estaba así, no sé, 7, 10 segundos, 12, no sé, y luego la nave seguro que ya se fue. He levantado nuevamente la cabeza y he visto la nave arriba. Y el Divino Maestro nuevamente me mira, pero en esta vez enérgico me dice, suba. En ese rato yo me abandono, digo, Divino Padre, hágase su divina y santa voluntad, porque Él da y quita la vida, ¿no? Entonces me abandoné y sentí una luz amarilla que me cubrió el cuerpo y me comenzó a jalar hacia arriba. Magnéticamente me comenzó a atraer. Yo tengo una consulta que seguramente se la han hecho antes. No quiero parecer ofensivo, pero ¿alguna vez usted cuando empezó con estas afirmaciones ya hace varios años, no le dijeron que podría visitar de repente un psicólogo, un psiquiatra, uno de ellos, o ha visitado tal vez alguno? Uno de ellos fue el hermano César Hildebrand, ¿no? Él me dijo, no estará usted loco, me dijo. Yo a conciencia sé que no estoy loco, ¿no? Viví experiencias increíbles, pero frente a lo increíble hay 3 opciones, hay 3 alternativas. O se cree, o no se cree, o se investiga para descubrir la verdad. Lo último es lo más recomendable, ¿no? Porque todos nacemos para buscar la verdad, porque es el tiempo el que a unos le da la razón y a otros le quita la razón. ¿Y usted cree que le da la razón el tiempo? Lógicamente, porque hoy por hoy hay mucha gente ya que cree en la doctrina. Bien, escuchábamos ahí un fragmento de Antonio Córdoba. Qué rápido pasa el tiempo. Yo te tengo que comentar, José Antonio, que me encontré con Antonio hace 2 años en una panadería ahí en Lince. Él estaba con su bastón ya caminando, comprando en la panadería. Me lo crucé, muy amable siempre, saludando, lo saludé también. Y bueno, el año pasado es que él fallece, ¿no? Sí, hace 1 año y medio prácticamente, sí. Correcto, quisiera retomar esto que mencionaba en síntesis, porque fue una conversa larga aquella vez también aquí en el programa. ¿Cómo digamos, en qué año, o sea, sé que en los años 70 es que él entra en contacto con Luis Soto? Así es. Que es, para ustedes, es la reencarnación o el hijo de Dios, ¿no? Sí, exacto. Bueno, al final todos somos hijos de Dios, pero luego a ver si nos alcanza el tiempo, ahondaremos sobre eso. Mi padre es un estudioso nato, desde muy chico él intenta ser acólito en la Iglesia Católica. Luego pasa por diversas disciplinas, pasa por órdenes espiritistas, estudia diversos libros sagrados, hasta llegar al contacto con nuestro hermano Luis Antonio Soto Romero, hermano mayor, en el año 75. O sea, él ha estado buscando constantemente una religiosidad, una fe, una identidad extraterrenal, digamos, por llamarlo de alguna manera. En realidad buscando a Dios. Y entender el Evangelio, eso que él siempre contaba. Yo, buscaba entender la Biblia porque habían muchas preguntas en mí. ¿Quién pudo responderlas al final? Fue el hermano Luis. En esta experiencia que dura desde el año 75 al año 78, en Lince. Para los que no están muy familiarizados con la historia, Luis Soto es chileno, ¿no? Claro, humanamente él nace en Antofagasta, Chile, y pasa por diversas ciudades, pasando por Arica, Tacna, Moquegua, Arequipa, llega a Lima en el año 75, en el hogar de un hermano allá en Surquillo. Da su conocimiento y el hermano Antonio, mi padre, decide invitarlo un día al hogar y a cuya llegada se suma 3 años de experiencia, porque mi padre le ofrece una habitación en la cual escribe. Pues, ¿tú qué edad tenías en ese entonces? Yo en ese entonces tenía 9 años. 9 años. ¿Tú recuerdas exactamente todo esto? Lo recuerdo perfectamente. Él tenía todas estas habilidades que Antonio mencionaba en varias entrevistas, podía leer la mente de las personas, que podía adelantarse a lo que ellos decían. Eso se puede escuchar en los audios que nosotros denominamos la voz del Divino Maestro, que están ahora en YouTube. Se puede ver cómo muchos hermanos hacen una pregunta, el hermano Luis les contesta y les adivina la siguiente pregunta, y en 2 hasta en 3 partes
los hermanos dicen, ¿cómo sabía que le iba a preguntar eso? Ujú. Eso está, digamos, debidamente refrendado, ¿no? Además, yo pude ver cómo escribía los divinos planos. Él me mostraba al frente de la ventana, que es muy parecida a la ventana de la radio, que daba hacia otro pasaje o quinta. Él allí se concentraba y veía lo que dibujaba luego en los planos telepáticos. En varias veces yo pude ver como una pantalla de plasma esas figuras que él luego graficaba en el papel. Ahora, él mencionaba siempre que eran 4.000 rollos telepáticos, ¿no? Aproximadamente. E iban a terminar siendo 10.000, porque él escribe a diario. Él, aún no estando acá, está camino hacia el Y oriente Antonio planetario. no terminó de leer todo, según su propio testimonio. Bueno, técnicamente nadie podría, porque es demasiado conocimiento. Mi padre, en el último año de su existencia terrenal, afirma haber leído unos 600 planos telepáticos. Quien les habla, por ejemplo, no he leído más de 100, 120, ¿no? Un poco complicado leer tanto, ¿no? Y sobre todo, asumirlo, ¿no? Internalizarlo. ¿Cómo estás? Te habla Miguel Yáñez. ¿Qué conocimiento que tú hayas adquirido de aquellas épocas hasta el día de hoy puede ser relevante, plausible y demostrable frente a las personas que de repente no creen en la doctrina que tú pregonas? Y gracias por la pregunta. Es un buen punto, ¿no? Porque a veces los hermanos nuevos, quienes nos escuchan o nos ven por primera vez, asumen el hecho que nosotros decimos divina revelación con religión. O sea, se asocia muy fácilmente Dios con religión. Y acá no, lo menos que podríamos hablar es de religión. Acá lo que nosotros tratamos de ver es el cambio de la humanidad. ¿Qué lo diferencia, perdón, a ustedes de una religión? Porque ustedes siempre dicen que no son una religión. Bueno, Dios no creó religiones, Dios deja doctrina. Desde la ley mosaica, la doctrina cristiana y la doctrina alfa y omega, Dios busca el cambio de la humanidad. La religión no. La religión, y eso cada vez más gente lo ve así, busca dormir, busca adormecer, busca que todo siga igual no más, en circunstancias que el mundo ya necesita con urgencia un cambio, empezando de pronto de la ecología, empezando de repente del sistema de vida, empezando de repente de la moral. Hace unos días vemos cómo alumnos en un colegio acá cerca en el Callao le faltan el respeto abiertamente a una maestra, y esto va para más. Entonces, mucha gente piensa que estamos al borde de un cambio, si no es inducido, de repente provocado, que nos va a llamar la atención hacia un cambio mayor. Algo está mal y cada vez más gente se da cuenta. La divina revelación busca precisamente generar un cambio en orden moral, en el orden científico, en el plano espiritual. Ahora, tú eres consciente, y se lo pregunté a Antonio también, de que es un poco complicado creer toda esta historia tan fantástica y maravillosa. ¿No hay ninguna posibilidad de que de pronto en la buena fe que tenía Antonio, y también tú obviamente, de que hayan sido de cierta manera engañados por Luis Soto? ¿No tienen ninguna duda de que todas estas afirmaciones son reales? No, la pregunta es buena porque nosotros partimos siendo autocríticos. Particularmente yo mismo voy criticando mis ideas antes de proyectarlas, porque de repente el principal crítico debe ser uno mismo, ¿no? Todo esto caería en el terreno de repente de la ilusión o el engaño en tanto no hubieran pruebas. Si nosotros acudimos a los miles de planos telepáticos, si acudimos a las profecías que una a una se han cumplido y se vienen cumpliendo, y si el final de esto es el juicio final que está anunciado en el Evangelio, se aleja grandemente la posibilidad del engaño para pasar a hacer algo real. Ahora, aquí las predicciones en la página web de Alfa y Omega está, lo estuve leyendo hace unos días, y también lo mencionó Antonio en la entrevista con César Hildebrand, precisamente de que el mundo, que la predicción estaba para el año 2001 y estamos en el 2019. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, a ver, primero Hildebrand le pregunta, ¿llegaremos al año 2000 con Fujimori o sin Fujimori, ¿no? ¿Qué le contesta el hermano Antonio? Si tú lo has visto, podrás certificar que él dijo claramente sin Fujimori, ¿no? Y Hildebrand se sonrió como diciendo, pues Fujimori va a ser un presidente que va a durar mucho tiempo, pero llegó el año 2000 y terminamos el mandato de Fujimori. El año 2001, en la Divina Revelación lo dice claramente, es un año referente, porque nosotros siempre le hemos dicho el año 2000, son año de transformaciones, año de cambios, año de que se da el famoso llorar y crujir de dientes. O sea, es un fin metafórico.
En realidad sí, es como hablar de niñez y adolescencia. Y eso en realidad siempre lo hemos dicho, sino que bueno, la tendencia a de repente magnificar esto es mucho más grande que lo que se ha dicho. El año 2001 siempre está en la Divina Revelación, y eso quienes lo leen no me dejarán engañar. Habla de año del milenio de paz, año de los viajes intergalácticos, año en el cual el mundo vuelve a la igualdad y vuelve a ser un mundo paraíso. Es decir, son... digamos, es como un puente, año 2000 y año 2001. Claro. Yo creo que el tema está ahí también en diferenciar qué parte es alegórica y qué parte es literal, ¿no? Porque ahí, digamos, vienen las confusiones. Vamos a ir a una breve pausa publicitaria y volvemos aquí en Paranormales la Noche. Estamos hablando con José Antonio Córdoba acerca de las abducciones y también un poco de la doctrina de Alfa y Omega, que a algunos les parece un poco extraño, pero aquí estamos tratando de desenredar este tema. Volvemos después de la pausa comercial. ¿Cómo no? Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Los que quieren llamar, también aquí pueden llamar al 388-3800, el 388-3800. Ahí estamos con José Antonio Córdoba. Yo lo llamaba así un poco con libertad, el heredero de los rollos, o el nuevo heredero de los rollos telepáticos, ¿no? Que Antonio hablaba muchísimo de este tema, ¿no? Quisiera que me expliques qué es eso del comunismo celestial, ¿no? Porque es algo que él leído mucho en Alfa y Omega. Hablamos, me imaginaba pues las banderas rojas en el espacio, ¿no? Ovnis con una voz y el martillo volando por todos los planetas. ¿Qué cosa es esto del comunismo celestial? Felizmente, pues, el autor de la Divina Revelación, previendo eso, habló de comunismo celestial, ¿no? Entonces acá ya no hay nada metafórico, sino algo muy práctico. Cuando llueve, cuando se corta el agua, cuando hay un sismo, cuando hay un huracán, es para todos. La radiación solar, al menos acá en Lima y en la costa, es para todos. Entonces, ese es el comunismo celestial, algo que da Dios nuestro creador y es para todos. El comunismo celestial tiene que ver con el cambio en el planeta, el hecho de que este planeta vuelva a ser un paraíso, pero previamente con grandes acontecimientos planetarios. Uno de ellos, por ejemplo, y se los puedo contar brevemente, el retorno del eje polar de la Tierra a su nivel original, a la perpendicularidad, a los 0 grados. El hombre asume que el planeta está inclinado a 23 grados, la Divina Revelación habla de 42 grados. El sismo de Japón, de 9 grados, dice que enderezó el eje polar en 0.3 milímetros. Para enderezar 20 grados o 25 grados, ¿qué cosas tendrían que pasar en este planeta? Más o menos para hacer un cálculo. Esa es la magnitud de los eventos que vamos a atravesar y asumir si es que voluntariamente no hacemos un cambio. Al menos esto de dejar las bolsas de plástico es un microscópico cambio en favor de nuestro planeta. Tendríamos que hacer más, pero eso tiene que salir de nuestra voluntad. Sí, pero eso del movimiento del eje es un mito. O sea, no se ha movido el eje. Seguimos en 23 grados. Digo. Bueno, dependiendo de dónde está el eje magnético, ¿no? Que se dice pues que estaba en el Polo Norte, ahora está por la Siberia viajando a cientos de kilómetros por año y cada vez más, ¿no? Eso no lo digo yo. Siempre el eje magnético se va moviendo un poquito, pero eso es muy diferente del eclíptico, ¿no? O sea, el eclíptico sigue siendo ahorita 23 grados. También tiene un movimiento, pero es muy, muy ligero y es predecible también, ¿no? Bueno, pero en la creación de Dios yo considero que Él no podría crear algo fallado, ¿no? Yo creo que todo es regular y el hombre sabe que en algún momento el eje estuvo en un lugar correcto. Bueno, yo soy medio fallado. en realidad todos al ser imperfectos, ¿no? Sí, sí, mira el congreso que tenemos, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo. Pero vamos a elegir mejor. Yo entiendo que en la próxima vamos a elegir mejor. Ahora, otra curiosidad. Ahí tiene Miguel una pregunta después. ¿Ustedes pregonan también en la reencarnación? Es decir, ¿creen en la reencarnación? Claro. Y también hablan mucho de la evolución. ¿Cómo compatibilizas la idea de la reencarnación con la evolución? O sea, bueno, se nos critica de ser simplistas, otros nos dicen todistas. Claro, agarran todo, dice, y sustentan su revelación. Pero partimos de la base de que Dios creador es universal, es infinito. Tenemos una llamada. ¿Cómo no? José. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, quería hacer una pregunta al invitado. Sí, claro. Hermano Córdoba. Adelante. Sí, hermano Córdoba, quería hacer una pregunta. Según los rollos del hermano Soto, hay una duda que
quería saber si el simio fue manipulado genéticamente para evolucionar al ser humano actual. No sé si los rollos dan alguna información acerca de eso, alguna manipulación genética extraterrestre para saltar del simio al ser humano actual. Muy bien, esa es una teoría bastante difundida, ¿no? Manipulación genética, extraterrestre, si resultamos los humanos y de repente por ahí viene a colación el tema de lo fallado, ¿no? Dios es perfecto, Dios no manipula, Dios da lugar a la creación en un primer término, a la evolución en el tiempo horizontal, en una línea de tiempo, y como consecuencia de ello llegamos a la perfección. Ese era el triángulo que siempre expresaba mi padre, ¿no? Creación, evolución, perfección. Pero ¿cómo compatibiliza la evolución, que son estos cambios progresivos a lo largo del tiempo, con la idea de la reencarnación, ¿no? Que es volver otra vez a este ciclo. No entiendo esta asociación. Es que la reencarnación son pasos mediante los cuales nosotros evolucionamos. Una vida de 50, 60, 100 años, terrenalmente hablando, no alcanza. Hay seres que vienen, como decir, superdotados, con grandes conocimientos, Leonardo y demás seres geniales, ¿no? Einstein, Newton. Entonces, ellos traen un bagaje de existencias anteriores en las cuales aprenden y ahora florecen y nos dan ejemplos. No habría otra forma de demostrar, digamos, lógicamente, el gran conocimiento de estos seres frente a lo escaso que de repente resultamos nosotros, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la idea que de repente no estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienes tú o tienen ustedes de reencarnación, ¿no? Es decir, esta idea de que un alma vuelve otra vez a encarnar, en reencarnarse. Volvamos a la carga. Andy, tú en un grado del colegio, en el primero, en el segundo, ¿sabrías cómo enfrentar un examen de universidad o tendrías que pasar los 5 grados o los 6 grados? Dependiendo, si fuera dotado seguramente sí, ¿no? Pero claro, por supuesto, pero hablando de un término promedio, esa es la reencarnación, volver a planos materiales, volver a mundos de prueba, aprender y ser cada vez mejores. Espiritualmente lo único que nosotros queremos es agradar a nuestro Dios creador y ser mejores. Materialmente no siempre lo logramos porque nos distraemos, nos ilusionamos. Una pregunta, ya, por fin. Es por tu castigo por llegar tarde, ¿ves? Claro. Me hablas de la creación, ¿no? De la creación, a la vez me hablas de la evolución y a la vez me hablas de la reencarnación. Más o menos, según la ciencia, la Tierra tiene algo de 4.500 millones de años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el momento que ocurrió la creación hasta el momento de hoy para que lleguemos a lo que estamos ahora, ¿no? Seres humanos, ¿no? Porque según la doctrina religiosa, no son los 4.500 millones de años, no es mucho menos. Entonces, es bastante menos. Entonces, según usted, según la doctrina que usted pregona, ¿cómo es ese tiempo? ¿Cómo se maneja? A ver, la Divina Revelación lo dice claramente, el hombre nunca sabrá el tiempo de origen del universo menos de su planeta. ¿Por qué? Porque consideran solamente el aspecto material. Probablemente si viésemos materialmente, nuestro planeta tendría algo de 5.000 millones de años. Pero el ser humano olvida el origen espiritual de las cosas, dice, por lo cual el origen del planeta es infinitamente mayor. La Tierra no se originó de modo material, se originó, dice, de una idea. Claro, esta de repente es la locura más grande que vamos a decir en este programa, pero toda idea no solamente se hace realidad como nos dice la película El Secreto, ¿no? O sea, piénsalo, el universo conspirará a tu favor y será realidad. Esa es la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte, pero todo, y la idea también es algo material, es energía, y termina siendo un planeta. Por lo tanto, a esos 5.000 millones de años que tiene la Tierra, yo le aumentaría pues unos 30 ceros más, como mínimo. Ahora, yendo a la información que ustedes valiosa que señalan que tienen, Antonio hablaba de que en uno de los rollos hablaba de cómo construir un platillo volador. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Y si tienen esa información, ¿por qué no ha salido un platillo volador acá de Perú volando? ¿No? O sea, ¿no? Pero Andy, a mí me sorprende que habiéndole entrevistado hace 7 años a mi padre no hayas leído uno de esos planos, ¿no? Pues son 300. No, es que no trajo todos, pues trajo... pero tenemos el internet, o sea, ya, podrías chequear. Pero, a ver, mira, para los oyentes, porque este punto es interesante y te agradezco. Ajá. Cuando nosotros leemos un plano de esos, pensamos que hay pues primero un diagrama y luego una relación de materiales, herramientas e instrumentos, ¿no? Porque normalmente pensamos que necesitamos tantos metros de alambre o metal, taladros, martillos. ¿Y en este caso qué es lo que tienen?
En este caso lo que tenemos y necesitamos son requisitos mentales, ¿Cómo es porque eso? los padres solares, los hermanos mayores, lo que comúnmente llamamos extraterrestres, ellos no crean utilizando herramientas, ¿no? Materiales, no, ellos crean a través de la mente. Ellos Entonces se llaman... nosotros no podríamos crear un platillo volador. ¿No? No, sí podemos, pero en los primeros planos se establecen los requisitos de repente materiales, mentales, morales. Si yo te dijese, por ejemplo, el primer paso para enrumbarnos a ese estudio de cómo construir un platillo volador consiste en alimentarse limpiamente. Andy, por favor, conviértete en vegetariano. ¿Qué me dirías? Bueno, ¿Es posible o no? Si puedo construir y vender un platillo volador, mañana mismo voy a comer carne, ¿no? Es que si lo vendes, caíste en el segundo punto, Pero, que es pero me refiero a que ustedes tienen el esta no información. interés. ¿Por qué ustedes no la han hecho teniendo hace tantos años esta información? No, es que nosotros no valiosísima, ¿no? pretendemos ser constructores de platillos voladores, sino dar a conocer que No, este pero mundo... podría ser una forma de que ustedes den evidencia de que lo que ustedes plantean es lo real, ¿no? O sea, porque yo escuchaba a Antonio que decía que había mandado cartas a la Iglesia Católica, a universidades, para buscar espacios donde ustedes difundir el pensamiento, la doctrina que ustedes tienen. Claro. Qué mejor que un platillo volador para que todo el mundo les crea, ¿no? Es decir, yo llego encima de la Universidad Católica en un platillo volador y definitivamente hasta el rector va a querer entrevistarme, ¿no? O sea, Claro, es un poco pero mira, a ver, viéndolo desde el otro ángulo, nosotros acá no buscamos lo fenomenológico, porque lo más grande fenomenológicamente hablando sería hablar de 4.000 planos escritos que no se repiten en perfecto español y que enuncian grandes acontecimientos. La gente dice, sí, qué bonito. Si llegásemos a construir un platillo y lo mostrásemos en la plaza de armas, ¿no? Sería una buena evidencia, ¿no? O sea, que ya no habría escépticos sobre lo que ustedes están diciendo. Sí, pero a los 3 o 4 días volveríamos a lo mismo y se han dado casos. Se puede ver en YouTube. Objetos inteligentes en diversos lugares, ¿no? Que no son solamente ovnis, son algo más. Yo tengo una amiga que tiene mi mismo apellido, que por Surco, por el Cono Sur, graba a seres en unos cerros. Parece interesante y al día siguiente dicen, no, son bolsas, son sobres de papel, No, pero en este caso etcétera, ustedes ¿no? ya con nombre propio podrían traer, o sea, no sé, pues a la prensa. Nosotros mismos vamos y grabamos, nos ofrecemos a ir a grabar, ¿no, Adrián? No, claro, si hubiera un platillo volador podríamos utilizarlo para de repente rescatar gente que se pierde pues en la selva, no sé, Por o sea, supuesto, claro. sería de mucha utilidad, ¿no? Más allá del tema comercial, claro, sería de Bueno, aplicación práctica. nuestra finalidad, y la idea no es buena, la idea es buena, no es mala, pero nuestro punto es precisamente dar a conocer esto. Esa es nuestra misión, señalar que hay grandes eventos por venir, llamar la atención de la humanidad a volver al terreno de la fe, al terreno de la moral, al terreno de la ética. Si no es por nosotros, al menos por nuestros hijos. Si no es por nuestra forma de ser, al menos por nuestro planeta. Habrán quienes vengan mañana y quieran ver un planeta al menos en paz, un planeta al menos tranquilo, donde no hayan asesinatos, disparos, temas pendientes, el tema político y todo prácticamente de cabeza. Esa es nuestra misión, esa es nuestra finalidad. El tema de nuestros hermanos mayores, los platillos voladores, es un tema accesorio, o sea, no es un tema fundamental en Alfa y Omega, porque hay el tema de la alimentación, el tema de la fe, el tema del cambio, el tema de la vestimenta y otros tantos que no hemos analizado mucho, pero yo sé que mayormente se nos ve por el tema de platillos, por el hecho que también hemos organizado congresos de omnilogía, ¿no? Entonces, sinceramente, si ustedes pudieran dar una evidencia, ¿no? Una evidencia plausible de toda la doctrina que ustedes manejan, de hecho que si ahorita tienen, digamos, 150.000 adeptos, vamos a poner un número así al azar, tendrían 150 millones, ¿no? Porque obviamente pues la evidencia científica, lo palpable, siempre va a tener más fuerza que de repente ustedes querer tomarlo por el lado moral, por el lado no espiritual, ¿no? Porque como reza el dicho, no ver para creer. Entonces siempre las personas van a manejarse por ese medio. Por eso siempre, yo, cuando me habló de los platillos hace un momento, dije, hay otro tipo de requisitos, pero que ellos, hasta donde yo tengo entendido, no creo que esos requisitos vayan más allá que de la física, ¿no?
A ver, mientras que Santo Tomás dijo ver para creer, dicho que hemos recordado acá, la fe es otra cosa, ¿no? La fe, y eso lo decía mi padre también, es más bien creer sin ver. ¿Qué nos lleva a...? No, pero nosotros tampoco decimos ver, porque tampoco confiar en los sentidos tampoco es algo muy bueno, ¿no? Entonces, por eso hay que pasar varios tamices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Sería la pregunta que yo plantearía acá. No, puedes pasar varias pruebas, o sea, que no sean solamente el avistamiento, ¿no? Sino algo concreto que podamos probar, ¿no? Claro, por ejemplo, si ustedes llegan a demostrar algo de lo que ustedes manejan, más que todo el tema de abducciones de extraterrestres, no sería cosa de 2-3 días como mencionas. Por ejemplo, cuando se creó el smartphone se hizo toda una revolución tecnológica y nadie después de 4 días dejó de usar el smartphone, al contrario, se ha popularizado. Entonces, ustedes tienen ahorita la oportunidad de demostrar esa tecnología que les ha sido dada y que, bueno, nosotros no tenemos al alcance, ¿no? Vuelvo al punto. Este no es un asunto de tecnología, es un asunto de evolución. O sea, ¿qué es al final lo que nos va a permitir trascender mental, espiritual y hasta físicamente? Porque en la Divina Revelación dice, si la humanidad se vuelve en un conjunto de seres, ¿no?, socialmente, espiritualmente vinculados, en la cual no haya pobreza, en la cual todos tengamos acceso a todos los avances, por ejemplo, el celular, el internet y demás, el avance físico es automático y es concurrente. El ser humano no puede llegar a otros mundos en tanto haya desigualdad. O sea, también depende de nosotros. No es el hecho de mostrar un platillo volador, sino de provocar un cambio que signifique o que redunde en una humanidad mejor. Dios, y lo dice la Escritura, así como también el Evangelio, otorga su añadidura. Cada salto de la humanidad ha sido una especie de visto bueno de Dios que dijo, bueno, algo bueno están haciendo, démosle el teléfono, démosle la energía eléctrica, démosle el celular, pero nosotros no estamos respondiendo a eso. ¿De qué vale tener un platillo volador funcional cuando al otro lado está la bomba nuclear, la bomba atómica, las amenazas de guerra, las roturas y las salidas de los pactos de no agresión? Correcto. ¿De qué valdría? ¿Ustedes creen que la fe es un buen mecanismo para tener conocimiento o no sería de repente mejor tener evidencias, experiencia, razón, ¿no? Pensamiento crítico? Porque yo digo, si a mí me piden que tenga fe para poder saber algo, de repente pues por ahí me puedo estar equivocando y persisto en el error, ¿no? Y no me doy cuenta. Es que no es la fe como nos la enseñan en las iglesias. O sea, la fe no tiene por qué estar divorciada del pensamiento crítico. Puedo creer en algo que no veo por ahora, pero a la vez ser crítico. Yo les dije al momento de empezar, yo mismo me autocritico antes de decir estas cosas, a riesgo de caer en ridículo o mal, pero yo sé que lo que digo tiene sustento. ¿Alguien de ustedes puede ver de repente un pensamiento de ustedes, una idea, la podrían dibujar, graficar? Sin embargo, están convencidos que es una idea a futuro que puede rendir efectos comercialmente hablando o socialmente hablando. Es un poco de eso lo que nosotros venimos a exponer acá. Claro, sería bueno tener alguna evidencia así. En algún momento mencionó esa entrevista Antonio, que alguien le había tomado fotografías de su abducción, ¿no? Regresando acá, y sin embargo, misteriosamente el fotógrafo desapareció, las evidencias desaparecieron, es decir, no dejó al final. No hay en la actualidad una evidencia que pruebe esa abducción. La evidencia son 3 fotografías que el periodista Chávez Málaga sacó en julio del año 77 por ventanilla, cuando mi padre afirma justamente en la nave al momento de hacer el despegue, pasa por los cerros de Ventanilla, que por esa época pues eran lomas prácticamente desiertas. Y no hay más, porque después nosotros hemos intentado ubicar a este periodista y no lo encontramos. No hay evidencia. La abdujeron también al fotógrafo. Están las fotos y está el diario. No, porque si yo fuera extraterrestre dejaría evidencias por todos lados para que, claro, exactamente. La cosa no sea... Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿cuál es tu nombre? Hoy, Mario. Mario, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El tema de hoy era sobre las abducciones, pero al final hemos terminado hablando todo el programa sobre los contactados. Quería que el invitado nos diga la diferencia entre ambos términos. Correcto, te está escuchando aquí. Muy bien. La abducción es un simple secuestro en la cual pues el hermano mayor o el extraterrestre, hablando en coloquial, de repente sube pues a algún, entre comillas, elegido a su nave para que vea, le lleva a dar una vuelta y lo devuelve pues con la finalidad de que dé a conocer que no estamos solos.
El contacto, y bueno, el contacto que me toca a mí, le tocó a mi padre y le tocó a tantos otros hermanos, va un paso más allá. No es solamente un contacto, sino es más bien un mensaje. Para muchos esto en sí ya es una evidencia, porque no todos los contactos dejan mensaje. Ahora, hay quienes piden más, pero yo una vez más les invito a estudiar esto. No podemos decir todo esto en minutos. Ahora, hay otra, muchas gracias por la llamada. Aparte de tu padre, ¿ha habido otros abducidos dentro de la comunidad Alfa y Omega u otras personas? Hay algunos otros hermanos que han tenido un contacto de repente visual, en sueños. Hay quienes han escrito algunos mensajes y hay quienes también se han ido separando, escribiendo pseudo mensajes, ¿no? O sea, diciendo, yo también escribo rollos, por ejemplo, telepáticos, y cuando leamos una leída resulta que o es psicografía o solamente es mentalismo. O sea, decir, pienso algo, lo escribo y digo recibir mensajes. Es muy fácil darse cuenta de eso, ¿no? Hay de todo. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Y igual como también en esa entrevista Hildebrand le aclaraba o le precisaba a Antonio también que muchos de los rollos tienen faltas ortográficas, ¿no? O sea, decir, si le decía si un ser de perfección y todo escribe con faltas ortográficas, es un poco complicado creer que sea Dios, ¿no? Pero la ortografía es algo humano que va evolucionando. Hay palabras que hace 20 años se escribían de un modo y ahora de otro, ¿no? O sea, es algo para variar relativo, ¿no? Bueno, perfecto, nos ha agotado el tiempo, nos queda corto, vamos a seguir, definitivamente tenemos que tocarlo por partes. Muchas gracias, José Antonio, por venir hasta acá. Muchas gracias. Nada más para señalarles la página web a quienes estén interesados en conocer un poco más, alfayomega.pe, y en las redes sociales Alfa y Omega Perú. Perfecto. En el Facebook Alfa y Omega, página oficial. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Andy. Gracias a todos. Antes que nos abduzcan acá también en la radio, porque viene el doctor Cannabis también a continuación. Adrián, últimas palabras. Sí, bueno, un saludo a la Sociedad Secular Humanista del Perú. Vamos a tener noticias estos días en nuestra página de Facebook, y no dejen de leer un artículo que hemos publicado hace 2 días también justamente sobre un tema relacionado a esto. Vamos a tocarlo próximamente también. Claro, sí, que tiene que ver con los extraterrestres también, que está ahorita en útero. Vamos a hablar de esa realidad de los alienígenas ancestrales, ¿no? Y las momias, las famosas momias de Nazca también, que es un tema que llama mucho la atención. Miguel, últimas palabras también antes que Johnny Arce nos bota acá. Como siempre, un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y un saludo a todos los radioescuchas y a los que nos ven por el Facebook en vivo. Un saludo a todo el panel. Muchas gracias por el programa. Perfecto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Andy Landacay y esto ha sido todo por hoy en Paranormal. Nos volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en los 97.7 de Radio Canto Grande. Chau. Perfecto, se fue volando el programa. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.